Está en el estudio de Daniela Ortiz Ríos. Ella es profesora de farmacología médica en el Centro Universitario de Tonalá, y con ella vamos a platicar sobre por qué hay tanta preocupación en torno al fentanilo como parte de las drogas que se consumen en los últimos tiempos. Dani, gracias por la visita, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, ¿cuál es la diferencia entre el fentanilo que se está utilizando para efectos médicos con respecto al que se emplea para el consumo de drogas? El fentanilo médico lleva un control de su proceso en farmacéuticas, con todos los precursores, está muy bien controlado, y también cuando se utiliza en la parte médica como coadyuvante para anestesia. Eso está controlado, creo que se podrían establecer quizá controles más severos para que fluya esa parte. El problema es cuando escapa de las farmacéuticas y se convierte en una droga de abuso. Entonces, el problema principal que se tiene es que cuando tú tienes una síntesis en talleres, en una casa, en una cochera, pues tú no tienes ningún control. Entonces, tú puedes obtener sí fentanilo, pero también otras moléculas que se le llaman análogos, que pueden ser muchísimo más potentes que el fentanilo. Entonces, no hay un control de esta parte, y ese es el principal problema, el que tú tienes como síntesis ilegal. Claro. ¿Por qué es tan delicado el consumo del fentanilo? Es un opioide, y los opioides pues generan adicción, y el problema es cuando tú de manera ilegal lo estás combinando, porque se combina para, digamos, para aumentar el volumen, porque es muy barata su síntesis. Tú lo combinas con otros productos como la heroína o como con otros opioides, otros sedantes como la silacina, y entonces tú puedes tener una crisis de sobredosis, o sea, muertes por sobredosis con cantidades muy pequeñas, como del tamaño de un grano de sal. ¿En qué momento se convirtió el fentanilo en un problema en el consumo de drogas? El fentanilo tiene muchos años utilizándose en el área médica, y alrededor del 2016 escapa en algún punto por el crimen organizado, empieza a hacer esta síntesis para aumentar el volumen de otras drogas de abuso, principalmente heroína, y de ahí se empieza a convertir en un problema, pero no es hasta el 2021 aproximadamente. Yo creo que en combinado con la pandemia, tú tienes este gran problema que estalla en Estados Unidos, y que ahora voltean a México, que somos el principal productor. Daniela, a través de tus redes sociales, en un video tú explicabas de manera muy lúdica y muy clara cuáles eran justamente las repercusiones del consumo de fentanilo en las personas y las afectaciones. Y lo explicabas en tema de puertas, cerraduras, casas y sí. diferentes. Me gustaría que para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, ya sea a través de la radio o de la televisión, pudieras justo explicarnos de esta manera como tan clara cuáles son realmente las afectaciones del consumo de fentanilo en las personas. Bien, nos podemos imaginar nuestro cuerpo que tiene muchísimas puertas, y las puertas pues abren con llaves, y va a haber llaves que las abren de una manera más rápida y más eficiente. Ese es el caso del fentanilo. Si lo comparamos, por ejemplo, con la morfina, son del mismo grupo, son opioides, pero el fentanilo abre la puerta muchísimo más rápido y de una manera más eficiente. Es hasta 100 veces más potente que la morfina. Eso significa que con menor cantidad, pues tú puedes abrir la puerta de manera pues más eficiente. Si tú abres muchas puertas con este tipo de sustancias, tú puedes causar, por ejemplo, una depresión respiratoria y una muerte. Y el problema es que hay tratamientos que funcionan como candados para ponerle a estas puertas y no dejar que se una la llave y pueda abrir la puerta, pero solo funcionan para este tipo de llaves, o sea, para los opioides. Y el caso más común que se tiene es el de la naloxona, que se le conoce como un antagonista de los opioides. Y esto es, pone un candado en la puerta, ya no se puede abrir, se saca a la persona de la sobredosis y digamos que se salva en ese momento. Si el fentanilo o los opioides están combinados con otro tipo de moléculas, por ejemplo la silacina, que es un sedante, ya no es un opioide, ese candado ya no funciona. Entonces tú tienes el gran problema de que si está combinado con otra cosa, pues ya no puedes, digamos, sacar a una persona de una sobredosis. Y no es fácil detectar si está combinado o no. Esto es justamente también como la gran problemática que se ha venido como anunciando desde Estados Unidos y ahora, bueno, en México, que a pesar de que todavía el gobierno federal tiene como un cierto rechazo a aceptar, ¿no?, que hay un problema de salud en cuanto al tema de fentanilo, pero justo parte de lo que se denunciaba es que incluso la marihuana se estaba mezclando con ese tipo de sustancias, con el tema del fentanilo y otras drogas. Entonces, digo, más allá del problema de salud pública que te puede generar una adicción de fentanilo y tener estos candados, ¿no?, para estas, como bien lo señalabas tú, es
el riesgo que se tiene al no poder identificar de manera tan clara con qué está mezclado. Así es, y de hecho esa es una de las ventajas, digamos, que utiliza el crimen organizado de hacer síntesis que no está controlada y que tú obtienes análogos que luego ya no puedes detectar. O sea, son como hermanitos del fentanilo, pero ya no pueden detectarse con los métodos que se tienen para detectar propiamente el fentanilo. Entonces, no es sencilla su identificación cuando está combinado con otras sustancias. Hay otros puntos que señalabas, Dani, que tienen que ver con la forma en que provoca más rápido una adicción y la potencia que tiene con respecto a otras drogas, ¿no? Sí, bueno, esto tiene que ver con cómo abre la puerta. O sea, si digamos que la llave embona a la perfección o mejor que otras llaves, tú puedes desencadenar un problema de adicción. Aquí nada más sí es importante señalar que el fentanilo que se utiliza en el área médica para anestesia no va a tener este tipo de efectos, puesto que se utiliza más bien como coadyuvante para la anestesia general. Entonces, tú no llevas un tratamiento, o sea, no le estás dosificando constantemente, solo se utiliza para anestesia y se acabó. Entonces, también esa mala campaña que tiene ahorita el fentanilo está desencadenando que los anestesiólogos estén levantando la mano y estén muy preocupados por saber qué va a suceder, porque el fentanilo para anestesia es muy accesible en cuanto a costos y muy efectivo para anestesia. Que aquí tendremos que hablar más bien de un control de parte de las autoridades. Un control que ya se tenía y yo creo que tendríamos que ir hacia reforzar ese control, pero no a prohibir que se utilice el fentanilo en el área médica, sino cómo yo puedo establecer unos controles que sean más efectivos para que no escape. Pero el fentanilo que ya se tiene en el área médica ya no es el problema, porque el crimen organizado ya encontró cómo sintetizarlo y está sintetizando análogos que todavía son más potentes cada vez. Que además también y qué bueno que señalas esta última parte de que justamente el fentanilo médico no es el problema, porque parte del discurso que se viene manejando son estos precursores que vienen, precursores, ¿no? Que ese tabú que se está generando está ocasionando una falta justamente de fentanilo en la medicina, que es también lo que están denunciando los anestesiólogos. Así es. Al no tener el fentanilo propiamente, entonces están buscando otras alternativas y la anestesia es un tema complejo. O sea, si tú quieres tener otros medicamentos para anestesia, no solo es que tengas la disponibilidad de ese medicamento, sino también el equipamiento. Muchas anestesias se hacen con bombas de infusión. No todos los hospitales están equipados con bombas de infusión. Entonces, en el sector público, es fundamental que tú tengas este tipo de medicamentos que se vienen manejando desde hace mucho tiempo. Tú lo prohíbes y entonces, ¿qué hace el sector público? ¿Qué hace ante esta falta de fentanilo? Claro, en términos generales, Dani, lo que tendría que suceder es una mejor discusión sobre lo que está sucediendo basada en información real y a partir de ahí que se tomen las decisiones, ¿no? Sí, que se abra el diálogo, que se invite a los anestesiólogos, a la gente que está utilizando estos medicamentos en el área médica y que se abra esta discusión sobre cuál es el mejor control que se puede llevar, pero no prohibirlo y asustar a la gente también, ¿no? De que ahora la gente a lo mejor no quiere que le pongan fentanilo cuando está totalmente fuera de ese contexto. Dalia Ortiz, muchísimas gracias. Oye, gracias ¿cómo te encontramos en redes sociales? Estoy como Chamanita en Twitter, en TikTok y en Instagram. Me pueden encontrar. Bueno, pues ahí la voz de Daniela Ortiz.